pero fíjense, tengo temperatura en las abscisas, presión de vapor en las ordenadas, entonces dijimos que no era lineal y vemos curvas para distintos sustancias. Acá, por ejemplo, el éter etílico o dietiléter, el agua y el mercurio, ¿sí? ¿Por qué tengo esta línea acá? Porque acá me está marcando la presión de una atmósfera. Y entonces, cuando decimos, bueno, generalmente decimos que la presión atmosférica suele ser una atmósfera un poquito por encima, un poquito por debajo, pero es lo que llamamos la presión normal. Cuando esta línea corta a la primera, por ejemplo, con una línea roja, y nos da, vemos que tenemos una relación de 34,6, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este 34,6? ¿Cómo lo interpretamos en este gráfico? ¿No se acuerdan de nada de esto, chicos, de la última clase? ¿Eso no es el punto de ebullición? Claro, va a ser el punto de ebullición porque la presión de vapor de esa sustancia alcanza una atmósfera. Muy bien. O sea, a esa temperatura va a entrar en ebullición el éter etílico, ¿sí? O sea, es un éter muy volátil. Bien, en el caso del agua pasa lo mismo, la presión de vapor del agua cuando llega a una atmósfera tenemos el punto de ebullición, en cambio el mercurio, a pesar de ser un líquido, tiene su punto de ebullición a 357 grados centígrados, ¿sí? Que es importante que aprendamos a leer o interpretar las gráficas. Bueno, nosotros ahí terminamos de ver, vimos la clase pasada también algo del estado líquido, y esta parte de la presión de vapor es el momento en que un líquido pasa al estado de vapor, diríamos. A veces nosotros llamamos vapor cuando es una cuestión química, ¿no? Y vamos a ver en esta unidad también el estado sólido. En el estado sólido tenemos cristales en general, pero hay una división bastante grande entre sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Ustedes tienen algunos dibujitos ahí en el apunte, y bueno, en el sólido cristalino, la parte teórica dice que el sólido cristalino se caracteriza porque la disposición de los iones o moléculas, las partículas, acá me dice, las generaliza, átomos, iones, moléculas, tiene una disposición ordenada, ¿sí? En los sólidos, pensemos lo siguiente, las moléculas o los iones o las partículas que conforman el sólido no están quietas a pesar de que nosotros las vemos quietas, sino que vibran y todas vibran en torno a unas posiciones fijas. Esa posición es parte de ese cristal. Cuando estas vibraciones, por efecto de temperatura, por ejemplo, se van haciendo más intensas, cuando el movimiento es suficiente como para que una de estas partículas se separe del resto, es donde entramos en el punto de fusión. Y los sólidos amorfos, tienen características similares, pero las partículas no están ordenadas, sino que están dispuestas en forma de uniones, pero acomodadas de una manera diferente. No se repite la estructura que se repite en un sólido cristalino, ¿no? Bueno, acá me dice que el vidrio y la mayor parte de los plásticos pertenecen a esta categoría. Ustedes piensen que los plásticos, ¿uno sabe cómo está constituido un plástico o cuál puede ser una molécula de un plástico? Son polímeros en general los plásticos, y los polímeros en realidad son un polímero es la unión de varias moléculas que son los monómeros. O sea, cuando se van uniendo varias moléculas iguales forman una cadena, por ejemplo el polietileno.
Son moléculas de etileno que se van enganchando unas con otras y forman lo que se llama el polímero. Hay polímeros lineales, por ejemplo, imagínense polímeros lineales, como una cadena. Esas moléculas son como cadenas, cuando se ponen una al lado de la otra, no necesariamente, o sea, la molécula queda separada del resto y simplemente, digamos, se unen por afinidad entre ellas, por afinidad intermolecular, como alguna de las uniones que hemos visto, pero no quedan en una unión uniforme. Y el caso del vidrio, vamos a ver un ejemplito, cómo se determinó. En un momento siempre se pensó que el vidrio era un sólido. Hubo una etapa en la historia en donde los investigadores se plantearon si el vidrio podía ser considerado un líquido. Y eso, alguno lo sabe por qué, cómo fue ese momento en el que se planteó esa duda. Porque se habían encontrado en los vidrios colocados en edificios muy antiguos, que finalmente eran las iglesias, los más antiguos, que el vidrio en la parte inferior, la que apoyaba el vidrio inferior, era un poco más grueso que la parte superior. O sea que como que había habido un deslizamiento de partículas del vidrio hacia la parte inferior. Pero bueno, no, son sólidos, pero nada más que son amorfos, ¿no? Y acá tenemos el caso, el caso del vidrio en realidad es, cuanto más ordenadas son las partículas, más, digamos, fino es el material que se obtiene. Pero la molécula, digamos, cómo está conformada, es dióxido de silicio. Es decir, fíjense que acá, por ejemplo, la partícula verde está representando al silicio y la roja al oxígeno. El oxígeno, cada una de estas moleculitas rojas, fíjense que tiene dos bracitos, o sea que está enlazando con dos átomos diferentes. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene el número de oxidación 2, va a tener valencia 12, necesita unirse con dos átomos. El silicio, que tiene 4 átomos en su último nivel, necesita enlazarse con otros 4 átomos. Y acá lo vemos como que está unido a 3, nada más. ¿Sí? Pero en realidad no es así, porque yo estoy viendo como una capa de este cristal. El cuarto enlace del silicio es el que une una capa con otra, estaría como perpendicular a la pantalla, ¿sí? El cuarto, digamos, y vamos a tener una perpendicular a la pantalla hacia arriba y vamos a tener a lo mejor en la vecina, esa unión va a estar hacia el otro lado, hacia atrás de la pantalla. ¿Se entiende esto? Más o menos. Después les voy a mostrar el carbono, que tiene el mismo tipo de estructura que el silicio, más o menos. Bueno, fíjense, en el dióxido de silicio cristalino se ven estructuras en las cuales en cada anillo hay 6 átomos de silicio. En cambio, en la estructura que está a la derecha, esos anillos no tienen todos la misma cantidad de átomos de silicio, y por eso es un dióxido de silicio amorfo. Esa es la diferencia entre los dos. Acá tenemos otras imágenes de esa estructura. Fíjense acá. Acá se ve más clarito, el blanquito es el átomo de silicio y está unido a 4 de los átomos de oxígeno, que son los rojos, ¿sí? Y acá me muestra otro silicio, y si bien está unido a 2 átomos de oxígeno, tiene, fíjense, 2 bracitos más, que se va a unir a 2 oxígenos más. ¿Sí? Bueno, es difícil verla, la estructura esta del dióxido de silicio cristalino, pero lo importante es que entiendan la diferencia entre un cristal o un sólido cristalino o un sólido amorfo. ¿Está? Bueno, lo conocemos como cuarzo al dióxido de silicio cristalino, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
Bueno, en general las redes cristalinas tienen una celda básica que después se repite. Para identificar a esas celdas básicas, lo que tenemos representado acá es una figura en las 3 dimensiones, donde en esta figura vemos que tenemos marcados 3 segmentos, que son el A, el B y el C, que van a constituir, digamos, la longitud que tenga A, B y C, van a ser longitudes que se van a identificar dentro de un cristal determinado. Y además existen 3 ángulos, que acá se los llamó alfa, beta y gamma. En principio, en esto, si nosotros pensásemos que esto es un cubo perfecto, los 3 ángulos, ¿cuánto valdrían? 90. 90 grados, y los lados serían iguales entre sí, o sea que A, B y C serían iguales. Bien, acá tenemos representado una red cristalina, ¿sí?, de un sólido determinado, y me muestra por separado la celda única, en donde, bueno, cada uno de estos vértices se le llama punto de red, que se une con el resto de las celdas cristalinas, y bueno, habrá que ver para cada sólido cuánto valen la longitud de los lados. Esto, en realidad no son lados, son distancias entre iones o átomos o moléculas, son distancias, están señaladas con una línea, pero no existen en la realidad, ¿sí? Son distancias que se han medido y que se han tomado en los cristales. Fíjense, una cosa importante acá, me decían una vez que, por ejemplo, el cuarzo o cualquiera de los cristales, los talladores son personas que tienen que tener mucha experiencia, porque depende de cómo van a cortar tallar un determinado cristal, es lo que van a poder obtener. No se puede cortar por cualquier lugar, digamos, son personas muy experimentadas las que trabajan con, digamos, el tallado de los cristales, son especialistas. Y bueno, acá me muestra en general, también lo tienen en el apunte, las distintas celdas unitarias que puede haber. Me muestra primero la cúbica simple, donde es la que mencionamos recién. Tenemos otra que es tetragonal, que, bueno, acá ¿qué es lo que tenemos? Los ángulos siguen siendo todos de 90, lo único que aparece una de las distancias más altas. En el tercero, perdón, también los 3 ángulos son iguales, pero las distancias entre los iones son las 3 diferentes. Bueno, acá tenemos otra donde empiezan a cambiar uno de los ángulos, se llama romboédrica. Esta no se los hacemos aquí de memoria, ¿no? Todo esto sí, que hay distintas estructuras cristalinas. Bueno, ustedes saben que los exámenes los tienen la carpeta abierta, o sea que esta información la van a tener disponible. Bueno, tenemos distintos nombres para cada una de ellas según los ángulos y según los lados. Y por último tenemos esta que es la hexagonal, es decir que tenemos, en vez de tener 4 vértices, tenemos 6 vértices. Y bueno, acá aparece una hexagonal centrada también, aquí vemos otra particular en el centro que puede estar o puede no estar esta, ¿no? Pero cada uno de los ángulos mide 120 grados, como miden los ángulos en los hexágonos regulares, ¿sí? Bien. Y después aparecen una serie de variedades, ¿no? Sobre estas básicas, esas 7 básicas, aparecen las variaciones. Las variaciones son donde podemos tener otra partícula centrada, por ejemplo, en un cubo, ¿sí? Estructura cúbica centrada en el interior. Por eso aparecen con estas siglas, CC cúbica centrada en el interior, ¿sí?
Podemos tener otra que es centrada en las caras, o sea que cada una de las caras en su centro tiene otra partícula, que aparecen 6 porque son 6 caras en el cubo, ¿no? Bueno, y acá aparece algo muy interesante, el diamante y el grafito. ¿Sí? ¿De qué están hechos? O sea, acá me lo dice claramente, de carbono. De carbono. Los dos son carbono. O sea, es una cosa increíble que uno dice, bueno, el grafito tiene una determinada estructura y el diamante tiene otra muy distinta. Fíjense que en el caso del grafito aparecen los hexágonos y bueno, esto que no se ve muy bien, la unión entre cada una de las capas hexagonales, el grafito es con lo que se hacen los lápices y por eso, cuando nosotros trazamos con el lápiz, lo que vamos sacando son capas, esas capas de átomos de carbono. En cambio, en el diamante la estructura es más intrincada porque el átomo de carbono acá está estirando los brazos en 4 direcciones diferentes. Yo voy a tratar ahora de mostrarles, voy a tratar a ver si puedo mostrarles algo acá. A ver si podemos. A ver si ven, ¿ustedes alcanzan a ver esta figura? Es un modelo molecular chiquito. Sí, es el tamaño que tienen los modelos moleculares que llevamos al aula, ¿no? Chicos, no la dejen sola María Gabriela contestando, contesten por favor, porque Yo no hablo más. Claro, chicos, porque ustedes, ¿qué piensan? Total, va a contestar ella. Por favor, contesten, por favor, háganos saber que están ahí, que no son un cuadradito negro o una fotito, ¿sí? Bueno, ahí Ezequiel parece que no tiene audio y entonces puso que estaba bien. Bueno, este es el átomo de carbono, donde los bracitos los extiende en 4 direcciones diferentes, ¿sí? Porque volvemos a pensar en esto y relacionamos conceptos ahora, ¿sí? No se olviden de que a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la asignatura, vamos a ir utilizando conceptos anteriores. Y entonces va a haber una relación, o puede haber preguntas que nos hagan razonar un concepto con otro. Así como apareció el tema del cambio de estado, pero relacionado con el sistema abierto, cerrado, aparecen otras cosas, aparecen fenómenos como fue el tema de vimos los líquidos, vimos las propiedades de los líquidos y las relacionamos con algo que vimos en la unidad 3, que eran las uniones intermoleculares. Entonces, no se olviden de que existe eso y que eso nos sirve para razonar. Bueno, esta estructura es la estructura que aparece en el diamante, ¿no? Este es un modelo molecular del diamante. Si yo lo voy girando, bueno, ven que es una estructura bastante intrincada entre sí, porque si alcanzan a ver alguno de, por ejemplo, a ver, lo señalo, no, quiero enseñar este átomo de carbono, si lo ven, más o menos se le ven los 4 enlaces, ¿sí? Por eso esta estructura me queda de esa manera. Y en cambio, el grafito, o sea, bueno, esto me lo robé, no me lo robé, chicos. Graciela ya sabe que lo trajimos de la facultad para este estadio, esta situación que tenemos, ¿no? O sea que yo soy privilegiada porque lo traje a casa. Pero bueno, fíjense, no sé si alcanza a ver más o menos los hexágonos, ¿no? Los seis átomos de carbono, ¿sí? Y acá hay otro, estamos viendo uno. Y si yo lo pongo
así horizontal, bueno, ahí más o menos alcanzan a ver, ahí están superpuestas cada capa. Y en el medio ustedes ven algo que se distingue algo lila, color lila. A ver, algunos que no saben. Sí. Bueno, esto está representando esas uniones porque en cada hexágono, el vértice, cada átomo de carbono está unido con 3 alrededor. Y ahí tengo 3 uniones del carbono nada más. El carbono va a tener 4 porque tiene 4 electrones en su último nivel. Y ahí relacionamos también con la unidad 3, donde vimos todo eso. El cuarto enlace lo hace el carbono con la otra capa, con la capa siguiente, ¿sí? Este vecino acá no va a hacer uniones porque, bueno, este la hará hacia arriba, se van alternando, no tengo a todos uniéndose, o sea, algunos, si yo miro, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver. Bueno, hay un átomo, de cada hexágono hay un átomo que se une con el de arriba y otro, el vecino, que se va a unir con el de abajo, por ejemplo, ¿sí? Y ahí se van enlazando las capas, y por eso la dureza diferente del grafito y del diamante. ¿Alguna pregunta, chicos? No, bueno, vamos a acomodar un poco de nuevo la cámara. Bueno, bien, y vamos a seguir viendo un poquito más de la parte en la teoría. Acá, bueno, entonces más o menos vimos el diamante y el grafito. Fíjense una estructura interesante que es, que a lo mejor las han visto alguna vez en el fulereno, ¿no? El fulereno está constituido, digamos, el más común, por 60 átomos de carbono, ¿sí? Que figuran, esto azul que me figura en este esquema, serían los átomos de carbono. Como están alternadas anillos de 6 átomos de carbono con algún anillo cada tanto de 5, fíjense acá tenemos un anillo de 5 unido a todos los demás son de 6, esto hace que después, en vez de ser algo plano, resulte algo esférico. Y bueno, el tema de la pelota de fútbol viene al lado para indicar o para ver como algo que a lo mejor es un elemento que lo han visto un montón de veces y uno no se pone a pensar porque es esférico, ¿no? Porque si las estructuras de 6 átomos de carbono, ponemos todas estructuras de 6 átomos de carbono, ¿cómo me queda la sustancia? ¿Qué forma tiene? Si yo logro hacer una capa de átomos de carbono que estén distribuidos en forma hexagonal y nada más. ¿Cómo les parece que quedaría? Ahí se quedaron. Nadie me dijo si entendió esto de los 4 enlaces y todo eso. ¿No quedaría como el grafito? Quedaría como el grafito y la pregunta sería, sí, sería una lámina plana. Una lámina plana. Bueno, ¿ustedes escucharon hablar del grafeno? No. Bueno, es bueno que vayan escuchando porque hace bastante también que el grafeno se conoce. Grafeno son también planchas de átomos de carbono así, hexagonales, nada más que en ese caso, para que el cuarto enlace que necesita el carbono se transforma en un enlace doble entre ellos, ¿sí? Va a haber siempre un enlace doble alternado entre átomos de carbono. Entonces, bueno, ese enlace doble, a ver si tenemos una imagen del
A ver, muy bien, no traje nada. A ver, vamos a hacer una cosa, ya que tenemos esta posibilidad, yo dejo de compartir y vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar en Google el grafeno. Vamos a ver imágenes. Bueno, pero no, bueno, no están las uniones químicas que yo hubiese querido, pero bueno, les voy a poner compartir a ver si puedo compartir mi pantalla en fondo. Me dijeron que si yo comparto mi pantalla, puedo mostrar esto. Acá, empiezo a ver acá. Bueno, empiezo a compartir porque no sé cómo salir de ahí. Y voy a compartir el Google directamente. Ahora sí, ¿ven el grafeno? Sí. Lo que no me está mostrando acá es de doble enlace, porque acá lo están haciendo de esta manera simple, pero en realidad acá había un doble enlace, que por ejemplo, alternado un doble enlace acá, un doble enlace acá y otro doble enlace acá. Esos enlaces dobles son electrones que están por encima de la capa, porque esta capa sería, el grafeno es una sola capa de átomos de carbono, ¿sí? Y tiene propiedades de conducción muy interesantes para ustedes, muy interesantes para ustedes, porque es un semiconductor. El grafeno es un semiconductor. Y bueno, y con el grafeno se hacen los nanotubos. Vamos a ver si ponemos nanotubos de carbono, es lo que nos parece. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Ya? Sí. Bueno, estos son los nanotubos, están hechos de la misma forma y tienen, digamos, yo la verdad que no me he puesto a investigar, pero la finalidad, los usos son muchos y muy interesantes. Y digamos, es nueva tecnología, digamos. Ustedes saben que se habla mucho de toda la nanotecnología cuando los tamaños de las partículas están por debajo de los 100 Armstrong, ¿no? De las nanopartículas, más o menos es ese entorno del cual se habla. Bueno, yo quería mencionarles eso porque es interesante que ustedes vayan viendo. La vez pasada veía que también se ha desarrollado ahora mucho más reciente el borofreno como un material semiconductor. Entonces, se ha mejorado muchísimo todo el tema de los semiconductores, o lo que es la nanotecnología, y por eso disponemos de estos bichos, estos aparatitos, los teléfonos que en tamaños increíbles nos permiten, digamos, una diversidad de información que es una cosa no pensada antes, digamos, y disponer de la semejante cantidad de información y almacenamiento que nos permiten. Y para ustedes es muy interesante que empiecen a investigar o a ver cosas nuevas, porque nosotros les vamos a enseñar lo básico de la química, pero lo básico va a ser siempre válido, pero investigar nuevos materiales es una cuestión bastante interesante, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, tenemos en general un cuadro en el apunte donde nos aparecen las características de los sólidos cristalinos relacionadas también con su tipo de unión, ¿no? Fíjense que me hablan de sólidos moleculares, de algunos que tienen una red covalente, otros que tienen uniones iónicas, y también aquellos que tienen la unión metálica, ¿no? Y fíjense que
todo lo que hemos visto, digamos, por ejemplo, hay sólidos cristalinos donde la partícula menor es un átomo o una molécula, las uniones van a ser uniones intermoleculares, y en esas uniones intermoleculares aparece la dispersión de London, las fuerzas dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, como fuerzas de atracción entre las partículas, ¿sí? Y fíjense que entonces, en función de ese tipo de uniones, aparecen las propiedades. ¿Por qué? Me dicen que son blandos, en general, puntos de fusión bajos. ¿Por qué? Porque ese tipo de uniones son un poquito más débiles que otras. O sea, en realidad acá el puente de hidrógeno es bastante más fuerte que una dispersión de London, pero si en este grupo metemos aquellos que tienen uniones por dispersiones de London, sí, lógicamente sus puntos van a ser blandos y sus puntos de fusión van a ser bajos. Bueno, acá le han puesto casi todos los gases, porque los gases en alguna temperatura se transforman en sólidos. No estamos acostumbrados a verlos, pero es así. Bueno, de la misma manera aparecen aquellos que tienen una red covalente, los enlaces son covalentes y hay una diferencia importante, son muy duros. Y fíjense que en este grupo aparece el diamante como ejemplo, por lo tanto también tienen puntos de fusión altos. Bueno, aparece comúnmente baja conductividad térmica y eléctrica. Bueno, y así sucesivamente vemos todos con sus características, con sus que tiene que ver y que se explica por esas fuerzas de atracción entre las partículas, ¿no? Y por último aparecen los sólidos amorfos, y ahí ya tenemos una variedad muy, muy importante de sólidos amorfos diferentes, y me dice, existe la ausencia de un punto de fusión definido, nítido, claro. A lo mejor hay un entorno de temperaturas dentro de las cuales va cambiando de un estado sólido a un estado líquido, pero no hay un punto de fusión definido, en el caso de los sólidos cristalinos. ¿Sí? Graciela, ¿vos querés agregar algo a esto? No me escucho. Bueno, este esquema que estamos viendo acá, ya que vimos en esta unidad los tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, fíjense que este gráfico, que se supone sería en 3 dimensiones, nos quiere mostrar los estados de agregación en relación a las 3 variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura, independientemente de la cuarta que nosotros trabajamos, que fue los moles o la cantidad de materia. Este esquema que aparece acá es para el agua en particular, porque digo que es para el agua y no es válida para otro elemento, porque acá el sólido vemos en este eje, que sería como el eje X, llamémosle, donde aparece el volumen. Si yo veo el agua, sería esto celeste oscuro, está en estado sólido, o sea, sería hielo. Cuando pasa al estado líquido, se retrae el volumen. ¿Sí? Nosotros sabemos que el hielo o el agua en estado sólido ocupa mayor volumen que en estado líquido. Por eso yo estoy segura que la figura en 3D es para el agua. ¿Sí? Esa es una de las características, ¿no? Bueno, otra de las características de este esquema, esta campana que aparece acá, es una campana en donde existen y coexisten el líquido y el estado gaseoso, que generalmente se le llama vapor, ¿vale? A ese estado gaseoso que puede estar en equilibrio todavía con el estado líquido, se le suele llamar vapor, en esta zona del gráfico, ¿no? A ver qué más les puedo decir de este gráfico. ¿Por qué
se va acortando esta campana, se va achicando la diferencia entre, digamos, el volumen que tengo cuando está todo líquido y el volumen que tengo cuando está en estado de vapor, hasta llegar a un valor de la temperatura que se le llama crítica, temperatura crítica. Todas las sustancias por encima de su temperatura, su estado crítico, el estado crítico corresponde a una presión, a una temperatura y a un volumen que se llaman críticos. Por encima de ese estado crítico, por encima no existe se llaman fluidos supercríticos, se transforma en un fluido supercrítico, ese sería su nombre, y no aparece la posibilidad de que por encima de esa temperatura crítica encontremos el estado sólido o el estado líquido. Generalmente los químicos en esta parte hablamos de gases, porque allí los gases empiezan a comportarse como gases ideales, cosa que no sucede en esta zona del vapor, donde a veces confundimos vapor con gas, pero es más difícil que este vapor cumpla con las leyes de los gases ideales, ¿no? que sí se cumplen en mayor medida por encima del estado crítico. Bueno, a veces resulta difícil de interpretar esto en 3 dimensiones, ustedes lo vuelven a ver de alguna manera el año que viene en Física 2, pero bueno, ese diagrama que lo vimos de una manera, este diagrama que está acá está sacado justamente de un apunte de Física 2 de la facultad, no sé si lo siguen manteniendo el apunte, pero lo saqué de ahí para que lo hayan visto. Fíjense que este gráfico tiene como una proyección hacia la izquierda, donde si yo proyecto, lo que no veo es el volumen, porque proyecto y veo este eje de la presión y veo el eje de la temperatura. Lo que no veo es esta expansión que aparece acá del volumen cuando pasamos o de sólido a vapor directamente. Hay sustancias que pasan directamente, por ejemplo, pensemos en la naftalina. La naftalina es un sólido, el naftol como sustancia, que a temperatura ambiente pasa directamente al estado gaseoso. Otra es el yodo. Esas escamas de yodo que se venden en la farmacia pasan a temperatura ambiente directamente al estado gaseoso. Bien. Perdón, es otra profesora, pero bueno, la voy a llamar. Bien, entonces nosotros vamos a analizar este gráfico, el de presión y temperatura, entendiendo de qué proviene, o sea que no estamos viendo en ese gráfico presión-temperatura, no estamos viendo el volumen, ¿sí? Bueno, este gráfico presión-temperatura es el que les muestro ahora. Se entiende entonces que lo que no estamos viendo acá es el volumen, pero sí que existen las sustancias ese volumen, ¿sí? Y en este gráfico también vemos los cambios de estado. O sea, en ese cambio, fíjense que acá me dice sólido. Cuando pasamos de sólido a gas, esta zona donde recién les comentaba, como el caso del naftol, que pasa al estado gaseoso a temperatura ambiente, generalmente le llamamos sublimación al pasado de sólido a... Acá dice gas, pero bueno, ahí se nos mezclan un poco las dos cosas. El concepto de gas que suele aparecer por encima del punto crítico, y muchos libros van a ver que acá en vez de gas dice vapor. Bueno, en ese caso le llamamos sublimación cuando pasamos del estado sólido al estado gaseoso, o le llamamos deposición cuando pasamos al sentido contrario. Ustedes ya lo vieron, todos estos cambios de estado en la unidad 1. Ahora lo ven con gráficos, ¿sí? Y vemos esta línea, en el medio, en esta línea, tenemos el equilibrio. Es decir, en ese equilibrio
líquido, vapor, es donde tenemos un volumen determinado. Según si tengo mucho vapor y poco sólido, el volumen va a ser grande. Si tengo mucho sólido y poquito vapor, el volumen es poquito, pero no lo veo en este gráfico, ¿sí? Bueno, y esta línea que aparece desde el punto B hasta el punto C, donde se produce la vaporización o la condensación, también pasa lo mismo. Cuando yo tengo que analizar el volumen de una porción de líquido, si tengo líquido y vapor en equilibrio, los puedo tener en equilibrio en distintas cantidades. Si tengo mucho vapor y poco líquido, el volumen va a ser grande. Si tengo poco, ¿se entiende eso o no se entiende? Díganmelo porque volvemos a la gráfica. ¿Se entiende? Lo podemos, si alguno no lo entiende, puedo volver al gráfico anterior y ver esa relación entre los volúmenes, ¿no? ¿Alguno quiere que volvamos al anterior, chicos? Sí. Fernando parece que sí. Si yo vuelvo a... Sí, no, por mí está bien, profe, no sea un problema, eso ya lo entendí, ¿no? Bueno, acá aparece líquido, vapor, en todas estas líneas horizontales yo tengo las dos cosas. Si estoy muy cerca de este punto, tengo casi todo líquido. Si estoy muy cerca de este punto, tengo casi todo vapor, como me dice acá. Acá este gráfico está bien. O sea, el concepto de esto es vapor y por encima del punto crítico tenemos un gas. Bien. Y otro punto, bueno, ya hablamos del punto crítico y el otro punto muy interesante es el punto triple. El punto triple me da, ¿qué me está diciendo el punto triple? ¿Qué pasa en el punto triple? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en ese punto triple? Donde coexisten los tres estados al mismo tiempo. Coexisten los tres estados al mismo tiempo, que nos parezca raro, ¿sí? Que nos parezca raro, hay un valor de presión y de temperatura, son únicos, para cada sustancia a un valor de presión y de temperatura, que se llama, en el cual coexisten los tres estados. Esto nos da lugar a mucha ejercitación que hacemos a veces, o problemitas, en donde vamos poniendo gráficos más reales, digamos, y vamos preguntando a ver qué pasa si yo voy, por ejemplo, qué sé yo, estoy en este punto, a ver, no sé cómo escribir, sí, ahí puedo escribir. Sí, puedo escribir. ¿Qué pasa si yo voy, por ejemplo, preguntas de examen, qué pasa si yo voy desde este punto, que lo marco acá, a un punto que está por acá? Y desciendo, ¿sí? Y bueno, me voy a encontrar con el pasaje de sólido a líquido, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, el sólido, en este caso, acá está bajando la presión, por ejemplo, está bajando la presión y me aparece el líquido. Vamos a empezarlo en sentido contrario. Si voy desde A hasta B, por ejemplo, ahí desde A hasta B aumentamos la presión. ¿Qué les parece que va a pasar en el volumen si yo aumentando la presión pasé de líquido a sólido? No sé si se entendió la pregunta. Yo aumento, o sea, tengo un líquido, en A tengo un líquido. Sin cambiar la temperatura, que está en el eje de las X, aumento la presión. Y veo que me aparece me aparece sólido, se me transformó en sólido. ¿Qué podemos pensar con respecto al volumen? A ver si se dan cuenta. Yo aumenté la presión y logré que un líquido se transformara en un sólido. ¿Por qué les parece que puede ser eso? En general, eso es porque ese sólido va a ocupar menos volumen que el líquido. Yo con la presión logro pasarlo al sólido porque ocupa menos volumen. Es la respuesta que me da
el sistema a la presión que le estamos ejerciendo. La mayoría de las sustancias, la mayoría, le sucede eso. Es decir, el caso del agua es un caso particular, donde es al revés. Es decir, vamos a pasar, digamos, no nos va a suceder eso, y la gráfica no es la misma que esta. O sea, esta línea, para el caso del agua, no tiene esta pendiente. La mayoría de las sustancias tienen este tipo de pendientes positiva, la de relación entre sólido y líquido. ¿Por qué sucede eso? A un líquido, a la mayoría de los líquidos, cuando aumentamos la presión sin cambiar la temperatura, podemos llegar a un momento en el cual ese líquido se transforme en un sólido. A ver si tenemos la del agua, que no me acuerdo. Si tenemos que hablar del agua. Esto. Bueno, acá teníamos las dos. Fíjense, me dice claramente, la que está a la izquierda me dice diagrama de paso del dióxido de carbono. Y tengo en la línea que separa sólido-líquido, tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque es una de esas sustancias en las cuales pasa eso. Cuando paso del líquido al sólido, aumento la presión y disminuye el volumen. En el caso del agua, no pasa lo mismo. Fíjense, el agua pasa al revés. Si yo estoy, por ejemplo, acá me dice, bueno, 0 grados centígrados, aumento la presión, me va a aparecer el líquido, ¿sí? En este sentido. ¿Por qué? Porque el líquido ocupa un menor volumen. ¿Está? ¿Se entendió eso? Fíjense el punto triple del agua. Bueno, estamos cerca de 0 grados centígrados, pero la presión es muy bajita, 0,006 atmósferas, es el punto triple del agua. Y miren el caso del dióxido de carbono, nada que ver. Tenemos 5,2 atmósferas de presión para el punto triple, y bueno, no me acuerdo de memoria cuál es la temperatura, pero no sé si será menos 31 grados, no me acuerdo perfectamente, no me acuerdo. Pero bueno, son diferentes, y es importante que vean estos gráficos los dos juntos para darse cuenta justamente de esa diferencia, que la puedan ver. No me permite borrar. No me permite borrar. Bueno, no importa. No me va a quedar otra diapositiva. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Volvemos a insistir en esto. ¿Qué representa cada una de estas líneas? Esta línea, por ejemplo, estoy marcando ahora, o que estoy señalando. ¿Qué representa esa línea? ¿Qué pasa sobre esa línea? En cualquier punto que está sobre esa línea, lo que tenemos son las dos cosas, líquido y vapor en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta otra línea? ¿Me alcanzan a ver que cuando la señalo? Cuando la señalo acá, esta línea, ¿qué pasa sobre esta línea? Cualquier punto que esté sobre esta línea, estamos en equilibrio el sólido con el líquido. Y en esta otra que tenemos acá abajo, estará en equilibrio el sólido con el otro. Es decir, cualquier punto sobre esta línea que me da una temperatura y una presión, a esa temperatura y a esa presión tengo equilibrio sólido-vapor. ¿Sí? Y así, bueno, es el análisis para cada una de esas líneas. Es muy importante que ustedes lo entiendan para poder interpretar gráficos. ¿Sí? Bueno, me está quedando esto por último de esta unidad. Este es un gráfico bastante sencillito, a lo mejor algunos en el secundario lo vio, y es una curva de calentamiento o de enfriamiento de una sustancia pura. ¿Sí? Y en este caso decimos lo siguiente. Fíjense, en las abscisas se añade calor, quiere decir que la palabra calor en realidad está representando energía. Estoy agregando energía a una sustancia. ¿Sí? Porque el calor
En realidad no es otra cosa que una energía en tránsito. Después, una vez que eso se instala en la materia, se transforma en energía propia de esa porción de materia. Y en las ordenadas tenemos temperatura. Entonces, desde el punto O al punto A, lo que tenemos es un sólido que lo que le va sucediendo a este sólido a medida que le agregamos, aumentamos su energía, es que va, bueno, aumentando su temperatura. Es un sólido que va aumentando su temperatura. Llega un momento en el cual la cantidad de energía que le hemos entregado ha logrado hacer vibrar las moléculas lo suficiente como para que empiecen, o las partículas de esa sustancia, a veces son moléculas, a veces son átomos, a veces son iones, lo suficiente como para que empiecen a desprenderse de su vecina, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer la primera gotita de líquido, ¿sí? Y a partir de ese momento que aparece el líquido, para que se rompan esos enlaces se necesita energía. Y se va a utilizar la energía en la ruptura de las moléculas. Entonces no va a haber una manifestación de una variación de la temperatura. Fíjense que acá la temperatura va permaneciendo constante. No me cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque me consumo toda esta energía que le estoy agregando para el cambio de estado. Entonces, generalmente a esa energía se le llama el calor, se le llama calor latente. Esta energía se le llama, no me quité. Escribir. ¿Sí? Calor. La palabra latente, tiene que ver con que, digamos, yo no lo veo como una energía, no se pone de manifiesto, porque en este caso, esta otra parte, desde O hasta a este se le llama calor, pero en este caso sensible. Bueno, esto no lo tienen en el apunte, si lo quieren anotar, va la palabra calor sensible. ¿Por qué? Porque voy viendo, de alguna manera sintiendo, entre comillas, que va aumentando la temperatura. Esta cantidad de energía que le voy entregando acá hasta el punto B, desde A hasta B, hace que logremos que todo el sólido se transforme en líquido. Es decir, en el punto B ya no tengo más sólido, tengo todo líquido. En cualquier punto intermedio tengo sólido en equilibrio con el líquido. A partir de este momento, hay algo interesante, esa temperatura que se mantuvo constante se denomina punto de fusión. No señalen el punto de fusión acá porque ahí no está el punto de fusión. El punto de fusión, como definición, es una temperatura, por eso está señalado acá, en este eje, ¿sí? Bueno, a partir de acá, desde B hasta C, volvemos a tener calor sensible. ¿Por qué? Porque ese líquido empieza a aumentar su temperatura, hasta llegar a este punto donde empezaría a aparecer el equilibrio entre líquido y vapor. No quiere decir que no se vaporice, siempre se vaporiza algo, pero en este punto donde existe realmente un equilibrio líquido-vapor es donde se pone de manifiesto el punto de ebullición. Bueno, y vuelve a ser calor latente, el que se le agregó, y por último, el vapor ese se puede seguir calentando si seguimos entregando energía. Profe, tengo una pregunta. Sí. Del punto A al B la línea es más corta y del C al D es más larga. ¿Por qué será eso? Porque es buena la pregunta, porque vos tenés, acá aparece digamos, este gráfico, te digo la verdad, lo hice yo a mano alzada, pero desprofeso puse mayor cantidad porque el calor específico la cantidad de energía necesaria para pasar del estado líquido al estado vapor es mayor que la que necesito de pasar del estado sólido al estado líquido. Ahora no me acuerdo bien cuáles son esos valores, uno es 80 y otro es 540 para el agua. Si esto es agua,
el calor, ese calor latente, el lambda es calor, se llama calor de vaporización. Para el agua, el C de vaporización, no me acuerdo bien, pero me parece que es aproximadamente 540 calorías, y ahora me olvidé sobre qué, si es por gramo o por, no me acuerdo. Y el calor de fusión, para el caso del agua, me estoy acordando más o menos de memoria, la relación es mucho más chica, es 80 calorías sobre no me acuerdo qué, no me acuerdo si es sobre mol o gramo. Es muy probable que sea sobre mol porque es bastante grande el valor. Y ya que me hiciste esta pregunta, hay otra de las cuestiones acá en este gráfico, que si alguno me la pregunta yo se lo hubiese respondido, es la pendiente, ¿sí? La pendiente, estas dos pendientes son diferentes, y en esta aparece lo que es el calentamiento del sólido, y en esta aparece lo que es el calentamiento del líquido, porque ahí respondemos a otro tipo de ecuaciones. No sé si usted alguno vio esto, que el calor, digamos, a ver si alguno vio esta fórmula, esta la van a ver en física, Q es igual a M por C, que se llama calor específico, por el delta T. Por delta T. ¿Sí? Y este C puede ser calor de vaporización o puede ser calor de fusión, ¿sí? Ujú. Cuando en el caso del agua, el calor, el C de fusión, para el caso del agua, es 0,5 calorías por gramo y por grado centígrado. Y claro, y el calor el C de vaporización es una caloría por cada gramo y por cada grado centígrado. O sea que esta, digamos, es el doble, digamos, como que yo acá aumento, porque necesito menos calorías por cada grado que aumento, ¿sí? En el caso del sólido que se calienta. Por eso es como que tengo un aumento mayor que el aumento que estoy logrando en un líquido, que necesita un poco más, porque me va a consumir una caloría por cada gramo y por cada grado centígrado, ¿sí? Pensemos que estamos calentando un gramo, no importa, pero por cada grado, que es lo que vemos acá en temperatura, por eso esta pendiente es una pendiente menor, tiene que ver con esos valores, ¿sí? Así que estuvo bueno que preguntaran eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Estas son cosas que teóricamente se ven en calorimetría, en física, pero como ustedes saben, siempre hay mucha relación entre química y física, y bueno, a nosotros nos tocó no tener termoquímica en este programa que tenemos, que me parece una cosa bastante interesante, y bueno, no la tenemos como obligatorio. Bien. Acá. Bueno, y con esto terminamos esta unidad, ¿no? Me quedó chinche.